Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Hoy tenemos una historia que está haciendo temblar el mundo del espectáculo. Kwan Ta-Tlu y Beren Saat vuelven a ser el centro de todas las miradas. Lo que sucedió en esa escena dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar, te dejará sin palabras. Todo comenzó durante la grabación de una nueva producción romántica en Estambul. El ambiente era intenso, las luces, el equipo, el silencio del set. Beren, visiblemente nerviosa, tenía que grabar una escena emocionalmente muy fuerte. Pero algo inesperado ocurrió, uno de los actores secundarios no apareció y la producción estuvo a punto de suspender la toma. En ese momento, Kwan Ta-Tlu, mostrando una vez más su profesionalismo y carisma, se acercó y dijo con tono firme pero amable: «No te preocupes, Beren, no vas a estar sola en esta escena. Estoy aquí contigo». Las cámaras comenzaron a grabar, y lo que siguió fue pura magia. Kwan tomó la mano de Beren con una naturalidad que desbordó química. El público que más tarde vio el avance del rodaje no pudo contener los comentarios: «Se nota que hay algo más entre ellos, esa mirada no era solo actuación». La escena se convirtió en tendencia en cuestión de horas, y las redes sociales explotaron. Algunos fans aseguraban que entre ellos había una conexión más allá de lo profesional. Otros, en cambio, decían que solo se trataba de una amistad sólida basada en años de trabajo juntos. Pero cuando un periodista le preguntó a Beren sobre ese momento, su respuesta fue misteriosa: «Kwan es alguien que siempre está ahí cuando lo necesitas, no todos en este medio pueden decir lo mismo». Por su parte, Kwan respondió con una sonrisa ligera pero significativa: «A veces, las escenas más reales son las que no estaban planeadas». Esa frase encendió aún más los rumores. Muchos interpretaron sus palabras como una confesión velada de que lo que se vio en pantalla fue más que simple actuación. Según fuentes cercanas al rodaje, después de esa jornada intensa, ambos actores se quedaron conversando a solas en el set. Nadie sabe de qué hablaron, pero un miembro del equipo aseguró que los vio reír y mirarse con una complicidad evidente. «Parecían olvidar que había gente alrededor», comentó. Los seguidores de la pareja no tardaron en crear montajes, videos y teorías sobre una posible reconciliación emocional entre los dos. Cabe recordar que años atrás trabajaron juntos en un proyecto que marcó la televisión turca, y muchos creían que aquella química nunca desapareció. Y ahora, con esta escena, parece que todo volvió a resurgir. Mientras tanto, los medios turcos no dejan de publicar titulares como «El gesto de Kwan que conmovió a Beren» o «Una mirada que lo dijo todo». Incluso algunos programas de televisión han invitado a expertos en lenguaje corporal que aseguran que lo que se vio fue una conexión genuina y espontánea. Pero la historia no termina ahí. Días después, los paparazzi captaron a Kwan y Beren saliendo del mismo restaurante en Nianta, uno de los barrios más elegantes de Estambul. Aunque intentaron salir por separado, las cámaras no perdonaron. Las fotos circularon en cuestión de minutos y se convirtieron en el tema más comentado del día. ¿Una simple escena entre amigos o algo más?, se preguntaban los titulares. Según testigos, la cena fue larga, llena de risas y miradas que hablaban por sí solas. Uno de los empleados del lugar confesó en voz baja: «Parecían dos personas que se conocen profundamente, había una energía entre ellos que no se puede fingir». Al día siguiente, las redes sociales amanecieron divididas. Algunos fanáticos de Beren criticaban el revuelo mediático y pedían respeto por la vida privada de los actores. Otros, sin embargo, alimentaban la idea de que el destino los estaba reuniendo de nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado desde su primer proyecto juntos. Los hashtags #KwanYBeren y #magia en el set se convirtieron en tendencia mundial. La prensa internacional también se hizo eco del fenómeno.
Medios de España y América Latina destacaron el renacer de la pareja artística más querida de la televisión turca. Incluso algunos productores comenzaron a hablar de posibles ofertas para llevarlos juntos a una serie internacional. Cuando una conexión así aparece, no se puede desaprovechar, dijo un representante de una importante plataforma de streaming. Por su parte, Beren intentó mantenerse al margen del escándalo. En una entrevista reciente, habló sobre el poder de las emociones en la actuación. Cuando trabajas con alguien que entiende tu lenguaje artístico, todo fluye de una forma natural. A veces, las emociones traspasan la pantalla, y el público lo siente. Esa declaración fue interpretada por muchos como una confirmación implícita de que entre ambos aún existe una conexión emocional muy fuerte. Van, en cambio, no negó ni confirmó nada. En una gala a la que asistió unos días más tarde, los periodistas insistieron en preguntarle sobre su relación con Beren. Él solo sonrió y respondió con una frase que desató aún más el misterio: hay cosas que no necesitan explicarse, porque se sienten. Mientras tanto, los fans más dedicados comenzaron a investigar cada detalle, coincidencias en sus publicaciones, las canciones que compartían en redes y hasta los lugares donde habían sido vistos. Algunos descubrieron que ambos habían dado me gusta a la misma publicación con una cita sobre el destino y las segundas oportunidades. En medio de toda esta atención mediática, los productores de la nueva serie emitieron un comunicado pidiendo calma y respeto por el trabajo de los actores. Beren y Kwan mantienen una relación profesional ejemplar. La química que se ve en pantalla es resultado de su talento y compromiso artístico. Sin embargo, el público no quedó convencido. Lo cierto es que, más allá de los rumores, el regreso de Kwan Tatlıtuğ y Beren Saat ha devuelto a la televisión turca una dosis de magia y nostalgia. Han pasado años desde que compartieron aquel proyecto que los catapultó a la fama, pero el público sigue viéndolos como la pareja perfecta. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que esta historia ha tocado tantos corazones, porque representa el reencuentro con algo que muchos creían perdido. Un recuerdo, una emoción, una chispa que vuelve a encenderse. Al final del día, nadie sabe si lo que une a Kwan y Beren es amistad, amor o simplemente la complicidad que solo los grandes artistas comparten. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando de qué hablar. Porque cuando dos almas conectan de esa manera, ni el tiempo ni la fama pueden separarlas del todo. No olviden dejar su comentario abajo, contarme qué piensan sobre esta historia, y claro, suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.